Listo. Gracias. Vale, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que vamos pues a intentar hacer un repaso bastante rápido del recurso de reconsideración. Como ustedes saben, este recurso de reconsideración es un medio extraordinario a través del cual Sala Superior tiene la competencia de revisar decisiones emitidas por las salas regionales, principalmente para realizar un control de constitucionalidad y hoy día de convencionalidad. Entonces vamos a ver cómo el reconocimiento de esta función de control de constitucionalidad del Tribunal Electoral pues ha tenido un impacto en la redimensión del recurso de reconsideración. Vamos a ver que es cuando se le reconoce al tribunal esta facultad de poder llevar a cabo control de constitucionalidad y de convencionalidad, cuando se lleva a cabo pues una reestructura de lo que es el recurso de reconsideración para pasar a ser lo que hoy conocemos a día de hoy. Bueno, vamos a ver que antes de seguir, sí les quiero animar a que quien quiera participar o hacer algún comentario o pregunta, no tiene que esperar hasta el final de la sesión, lo puede ir haciendo en cualquier momento. Abre el micrófono, hace la pregunta o me la escribe en el chat. Bueno, vamos a ver entonces que la jurisdicción electoral, como todas y todos sabemos, ha venido transitando por diversas etapas hasta adquirir facultades de control de constitucionalidad. Hoy día sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un tribunal constitucional en la materia electoral. Esto tiene un alto impacto en sus funciones y en la actividad que realiza. Pero no fue así siempre, no siempre tuvo esa función de control de constitucionalidad. El TRICOEL, nosotros nos acordamos de la creación de este TRICOEL, que era un órgano administrativo dotado de autonomía técnica para resolver los asuntos de su competencia, no tenía funciones de control de constitucionalidad, tenía funciones pues de control de legalidad. Es más, era un órgano contencioso contencioso electoral prácticamente. Luego, cuando se introduce en los 90 el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, que es el primer tribunal electoral con una naturaleza jurisdiccional, vamos a ver que el TRIFE, que es el órgano inmediato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tampoco tenía facultad de control de constitucionalidad, sino que llevaba a cabo un control de legalidad de los procesos electorales. Es más, el COFIPE, que es cuando se crea, ¿no? El TRIFE, el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecía que iba a tener como función reglamentar las normas constitucionales relativas al sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de actos y resoluciones electorales. No se hablaba de control de constitucionalidad por parte del tribunal, en ese caso del TRIFE, del Tribunal Federal Electoral, sino de un control de legalidad de los procesos electorales, de los actos y resoluciones electorales. Es con la reforma constitucional de 1996 cuando se establece en el artículo 99 de la Constitución Política que el Tribunal Electoral pues va a pasar a ser parte del Poder Judicial de la Federación y va a ser con excepción de lo dispuesto en el 105, fracción segunda de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado, ¿no? Forma parte del Poder Judicial de la Federación. La Constitución nos dice, el Tribunal Electoral es con excepción de lo dispuesto en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral. ¿Y por qué con excepción del 105, fracción segunda? Porque todas y todos sabemos que en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, se reconoce y regula la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer acción de inconstitucionalidad
Incluso a partir de esta reforma de 1996, incluso frente a leyes electorales, porque antes no procedía la acción de inconstitucionalidad frente a leyes electorales. Por eso se dice que con excepción del 105 fracción segunda. En esta reforma de 1996, además de que el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación, se elimina la prohibición para que la acción de inconstitucionalidad, que nosotros sabemos es una acción abstracta de control de constitucionalidad de competencia exclusiva de la Suprema Corte, se elimina la prohibición para que fuera procedente frente a las leyes electorales y se incluye a los partidos políticos como sujetos legitimados para interponerla. Al Tribunal Electoral, entonces, del Poder Judicial de la Federación, en esta reforma de 1996, se le reconoció la facultad para revisar la constitucionalidad. Miren, ya no se habla de legalidad, como sí se hablaba en el caso del TRIFE y del artículo que les copia aquí del COFIPE, ¿no? Ya se habla de control de constitucionalidad de actos y resoluciones electorales. Se pueden revisar la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales, nos dice la Constitución en 1996, pero no se dice nada sobre si el Tribunal Electoral podía revisar la constitucionalidad de normas electorales. Dice actos, resoluciones, pero no dice qué debía hacer el Tribunal Electoral en aquellos casos en los que el objeto de la impugnación fuese un acto o una resolución electoral que fuese contraria a la Constitución porque consistiese en un acto de aplicación de una norma electoral contraria a la Constitución. No se decía si el tribunal iba a poder entrar a estudiar sobre la base de la impugnación de un acto, de una resolución electoral, la inconstitucionalidad de la norma que sirviera de fundamento a ese acto o resolución. No decía nada la Constitución, mucho menos la legislación. Claro, la Constitución decía expresamente actos y resoluciones. En ese sentido, creo que el poder de reforma de la Constitución fue consciente de que dejaba fuera del control del Tribunal Electoral a las normas electorales, ¿no? Pero en este contexto vamos a ver que se presentaron diversas situaciones ante el Tribunal Electoral en lo que se cuestionaba era la propia constitucionalidad de la ley, de la norma que había servido de fundamento a un acto o a una resolución impugnada, ¿no? Comenzaron a llegar al Tribunal Electoral, como era obvio, pues asuntos en los que se decía, vengo impugnando tal decisión electoral, pero sobre la base o con el argumento de que la ley que sirvió de base para dictar esa decisión es contraria a la Constitución. Ahí el tribunal decía, bueno, yo puedo entrar a analizar si el acto es inconstitucional, pero no puedo pronunciarme sobre la ley, ¿no? Porque la Constitución no se lo permitía. No obstante, en algún momento determinado, y esto sucedió a partir de un JRC que el tribunal conoce, un JRC de 1998, el tribunal decide entrar a analizar si la ley que servía de base a la decisión impugnada en ese caso era o no contraria a la Constitución. Era un caso que se refería a una ley orgánica municipal de Chiapas que permitía que un regidor en cargo de propietario pudiese presentarse en el siguiente proceso electoral, en el periodo inmediato, para un cargo distinto dentro del ayuntamiento. En ese momento, pues existía la duda de si esto iba en contra del principio de no reelección del artículo 115 de la Constitución. La Ley Orgánica Municipal de Chiapas decía, un regidor en cargo de propietario en el siguiente proceso electoral se puede presentar, por ejemplo, como candidato para el cargo de presidente del ayuntamiento. Bueno, esto llega al tribunal, a Sala Superior del Tribunal Electoral a través de un JRC impugnando una decisión de un tribunal local. Y el Tribunal Electoral dice, aquí lo que me están impugnando es una decisión electoral, la decisión del tribunal local que dice, esta posibilidad que se establece en Chiapas es contraria al principio de no reelección, a la prohibición de no reelección que está en la Constitución Federal. Dice, ok, pero es que claro, dice, lo que está abriendo la posibilidad de que un regidor en cargo de propietario se presente a otro cargo en el periodo inmediato es una ley orgánica
Municipal de Chiapas. Yo tengo entonces que pronunciarme sobre si esa ley que sirvió de base al acto por el cual el instituto local permitió que se registrase a este individuo, luego el tribunal local dice que esto es contrario a la Constitución y es lo que se impugna ante el tribunal, ante Sala Superior dice, yo conozco la decisión del tribunal local, pero tengo que pronunciarme sobre la ley. Y es la primera vez en la que el tribunal, Sala Superior, sin tener la competencia para ello, porque la Constitución no decía que podía controlar normas, solo actos y resoluciones electorales, entra a conocer este asunto. Y a raíz de esto, pues se emite una tesis de jurisprudencia de rubro Tribunal Electoral, tiene facultades para determinar la inaplicabilidad de leyes cuando éstas se opongan a la Constitución. La Constitución no permitía esto, no lo prohibía, pero no se pronunciaba al respecto. Claro, el tribunal dice, es que es ilógico que yo entre a analizar, por ejemplo, si aquí el Tribunal Local de Chiapas dictó una resolución que es inconstitucional, cuando lo que le está sirviendo de base, la ley que le está sirviendo de base a la decisión, es la que es contraria a la Constitución o no. Entonces, claro, dice el tribunal, yo tengo que pronunciarme sobre la ley. Claro, aquí en el caso de Chiapas, el Sala Superior decide que, pues, si se permitía que un regidor en cargo de propietario pudiese presentarse en el siguiente periodo para otro cargo distinto dentro del ayuntamiento, era contrario al principio a la prohibición de no reelección. Eso hoy día sabemos que no se toma de esa manera, ¿no? Porque son cargos distintos y nos han dicho que reelección es para el mismo cargo, ¿no? Pero en ese momento, en el 98, Sala Superior tenía ese criterio. Entonces ahí comenzó el tribunal a inaplicar, con base en las decisiones o actos que se impugnasen ante las salas, inaplicar las leyes que le servían de fundamento, leyes electorales, inaplicar para el caso concreto. Eso fue así, siempre les digo, hasta la contradicción de tesis 2/2000, en la cual se lleva ante el Pleno de la Suprema Corte, pues un criterio que había emitido Sala Superior del Tribunal Electoral, que era contrario a la jurisprudencia que venía emitiendo sobre la interpretación del principio de representación proporcional la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos que cuando hay criterios divergentes, pues puede esto dar lugar a una contradicción de tesis, y quien conoce esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno, ¿no? Bueno, la Suprema Corte entra a conocer este asunto que tenía su origen, como ya les digo, en interpretaciones divergentes que venía emitiendo Sala Superior respecto a lo que la Suprema Corte había entendido con relación a la aplicación del principio de representación proporcional a nivel de las entidades federativas, ¿no? La Suprema Corte venía estableciendo a través de su jurisprudencia que el principio de representación proporcional o las reglas del RP de la Constitución Federal vinculaban a las legislaturas de los estados, por lo que no podían haber un número de diputaciones locales por ambos principios mayor al número de distritos electorales de la entidad federativa. En cambio, Sala Superior decía que no, que los principios o las reglas del principio de RP del artículo 54 de la Constitución solo vinculaban a la federación y no a las entidades federativas. Habían dos criterios divergentes. Bueno, el caso le llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte entra a conocer este asunto en el año 2002. La Suprema Corte en este asunto le deja claro al Tribunal Electoral que este último no tenía competencias de control de constitucionalidad. Producto de la determinación de la Suprema Corte en esta contradicción de tesis, surgen todas estas tesis que les comparto aquí, y dentro de las mismas se decía, ¿no?, que el Tribunal Electoral carece de competencia para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de leyes. La Suprema Corte de entrada le dijo al tribunal, aquí no hay contradicción de tesis. ¿Por qué? Porque si yo
soy la única que tiene competencia de controlar la constitucionalidad de leyes a través de la acción de inconstitucionalidad, que es lo que existía hasta ese momento, tú no puedes pronunciarte al respecto. No puedes decir nada sobre si una ley de una entidad federativa es contraria o no a las reglas del principio de representación proporcional, porque la que puede fijar esos criterios únicamente soy yo. Y le dijo, aquí no hay contradicción de tesis, porque para que exista contradicción de tesis es necesario que existan dos órganos competentes para pronunciarse al respecto, ¿no? Y eso se lo dice ahí en la segunda tesis que le copio, ¿no? Contradicción de tesis no existe entre un criterio sustentado por el Tribunal Electoral y la jurisprudencia de la Suprema Corte cuando se trata de constitucionalidad de leyes electorales. Dice, es que yo soy la única que puede controlar a través de la acción abstracta, tú no tienes competencia. Bueno, con esta contradicción de tesis al Tribunal Electoral, entonces le dejaron claro lo que ya la Constitución pues había dejado claro, que no tenía competencia de control de constitucionalidad de leyes, que la única que tenía competencia hasta este momento era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues a raíz de esta contradicción de tesis, de este criterio emitido por la Suprema Corte, al tribunal, les digo, le queda claro que no podía seguir inaplicando leyes electorales cuando considerase que eran contrarias a la Constitución. No obstante, en esta decisión, pues sin pensarlo quizá y sin quererlo, la Suprema Corte creó una laguna que colocó al justiciable en México en una situación de indefensión. ¿Por qué? Porque en México el ciudadano o la ciudadana, a partir de este criterio de la contradicción de tesis 2/2000, pues no contaba con un medio jurídico para revisar la constitucionalidad de un acto o de una resolución electoral que tuviera su origen en la aplicación de una norma electoral contraria a la Constitución. No había un medio de impugnación en México para realizar el control de la ley electoral, el control de constitucionalidad de la ley electoral en un caso concreto. Solo estaba el control abstracto a partir de la acción de inconstitucionalidad como competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No había control concreto, ¿no? Y sabemos que hablamos de control abstracto porque para llevar la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte, primero, no hace falta que la ley se aplique a un caso concreto. Segundo, hay un plazo para interponerla, 30 días a partir de su publicación. Tercero, los sujetos legitimados son esos que están en la lista taxativa del 105 fracción segunda, y ahí no se encuentra el ciudadano, ¿no? Se encuentra el titular del Ejecutivo, minorías parlamentarias, se encuentra, bueno, el 33%, ¿no?, de los diputados, de los senadores, se encuentra en los partidos políticos nacionales y locales, se encuentra pues la titular o el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros, pero no está la ciudadanía. Claro, aquí se crea una laguna de protección para el justiciable en México, puesto que el juicio de amparo es improcedente en la materia electoral. Esta situación de indefensión también, siempre les digo, se puso sobre la mesa en el caso Castañeda Guzmán, ¿no? Fue el caso que vino a exponer públicamente la situación que en México había con relación a la indefensión de la ciudadanía frente a leyes electorales contrarias a la Constitución que le causasen un agravio directo a la persona. Castañeda Guzmán se vio precisamente en esa situación, ¿no? Fíjense, el caso de Castañeda Guzmán fue en el 2005. La decisión de la Suprema Corte fue en el año 2002, cuando resuelve la contradicción de tesis 2/2000. Entonces, en el 2005, este hombre se quiere registrar como candidato independiente. El Instituto Federal Electoral emite una decisión y le dicen no te puedo inscribir porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, anterior a la LEGIPE, dice que solamente a través de partidos políticos. ¿Era una decisión electoral la del IFE que decía no te puedo registrar como candidato independiente? Sí, era una decisión electoral. Y ahí se ponía de frente, ¿no?, con esta situación. ¿Podía Castañeda Guzmán impugnar esa, bueno, si el JDC hubiese podido presentarse en ese momento por la ciudadanía, que era en ese momento solo por partidos, pero bueno, hubiese podido impugnar Castañeda Guzmán la decisión del IFE ante el Tribunal Electoral
sí, la decisión. Pero claro, la base, el fundamento de esa decisión era la aplicación de una ley electoral. Y eso es lo que no iba a poder revisar el Tribunal Electoral. Entonces era irracional que entrara a decidir, o sea, no podía decidir si la decisión del Instituto Federal Electoral de no registrarlo era o no constitucional, porque claro, no podía entrar a analizar si el artículo del COFIPE que decía que solamente podía registrar a candidatos por partidos políticos era o no constitucional. Tenía cerrada esa puerta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No podía pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de normas electorales en el caso concreto, ¿no? En una aplicación, ¿no?, que cause un agravio. Entonces, lo que decía Castañeda Guzmán, si ustedes recuerdan en este asunto, es que el COFIPE era contrario al artículo 35 de la Constitución porque violaba el derecho a ser votado, su derecho a ser votado, ¿no? En el caso concreto, el agravio particular. ¿Por qué? Porque decía, la Constitución dice que yo tengo derecho a ser votado, no dice que a través de partidos políticos, dice la ciudadanía tiene, o sea, el ciudadano tiene el derecho a ser votado, ¿no? En cambio, el COFIPE, que es la norma electoral, dice que a través de partidos políticos. Entonces, entendía que el COFIPE, la norma, ponía un requisito que iba más allá de lo que la Constitución exigía. El tribunal no podía entrar a analizar si esto que requería el COFIPE era contrario al artículo 35. Sabemos que Castañeda Guzmán, en este caso, ¿se acuerdan qué vía fue la que utilizó? ¿Se acuerdan cuál vía fue la que utiliza Castañeda Guzmán antes de ir a la Corte Interamericana? A ver, ¿El amparo? El amparo, claro. Él dice, ok, pues a la reina de la garantía en México, ¿no? Me voy al juicio de amparo, pues alegando que el Instituto Federal Electoral está violando un derecho, una garantía individual en ese momento, ¿no? Un derecho político. ¿Y qué le dice el juez de distrito? Porque era un amparo indirecto, el amparo es improcedente en materia electoral. Pide revisión de la decisión del juez de distrito, lo atrae a la Suprema Corte, pues es un caso de relevancia, y la Suprema Corte le vuelve a decir lo mismo. El amparo es improcedente en materia electoral. Y es que hoy día el amparo sigue siendo improcedente en materia electoral, ¿no? Y además le dice la Suprema Corte, por si se le ocurría a Castañeda Guzmán, y tampoco puedes venir a mí en acción de inconstitucionalidad, que es la acción abstracta, que es la del 105 fracción segunda, la única que estaba vigente, el único medio de control electoral constitucional vigente hasta ese momento frente a leyes electorales. Le dijo, no puedes venir primero porque no eres sujeto legitimado, ¿no? Y están los sujetos, les dije, taxativamente mencionados en el 105 fracción segunda. El segundo, porque hay un plazo para presentar la acción, 30 días naturales a partir de la publicación de la norma. Y pues no se cumple ninguno de los requisitos, no tienes vía. Claro, el Tribunal Electoral tampoco tenía vía, porque en ese momento el JDC procedía solo por partidos políticos, y aunque hubiese el tribunal admitido el JDC por un particular, para el caso de Castañeda Guzmán, la Suprema Corte le había dicho, ni se te ocurra realizar control de constitucionalidad de normas electorales en el caso concreto. Si lo haces, violas el 105 fracción segunda de la Constitución, ¿no? Ya se lo había dejado claro en esta tesis, la 26 diagonal 2002, producto de la decisión en la contradicción de tesis 2 diagonal 2000. Por eso Castañeda Guzmán no tuvo vía en México, por eso se tuvo que ir a la Corte Interamericana, ¿no? Y por eso es que sancionan a México, ahorita que está tan en noticia del día lo de la Corte, y sabemos que pues había hoy una audiencia de un caso bastante relevante contra México. Pues esta fue la primera sentencia en la que México tiene una sentencia en contra, valga la redundancia, por parte de la Corte Interamericana. El Estado de México recibe esa sentencia en contra no por no regular candidaturas independientes, sino porque Castañeda Guzmán no tuvo un recurso jurisdiccional efectivo para la tutela de sus derechos político-electorales. No había juicio de amparo y tampoco el JDC. Entonces, por eso es que se sanciona a México, no por otra cosa. Y México, sabiendo que le van a sancionar, casi
unos meses antes de que la sentencia saliera a la luz, reforma la Constitución. Y se introduce lo que tenemos a día de hoy, ¿no? En el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución, que dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, fracción segunda, sabemos que se refiere a la acción de inconstitucionalidad, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la inaplicación, la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. Esa raíz del caso Castañeda Guzmán, que se da esta reforma, es más, la hacen antes de que la sentencia se emite, dando cumplimiento eficaz, completo a la sentencia de la Corte Interamericana antes de que la sentencia se hubiese emitido, ¿no? El Estado mexicano se adelantó y dijo, pues vamos a reformar la Constitución. Este fue el alto impacto que tuvo en la materia electoral este caso de Castañeda Guzmán. Ahora, esta reforma del 2007, las sentencias del año 2008, México sabía que le iban a sancionar. Esa sentencia esa reforma del año 2007 tuvo un alto impacto en el funcionamiento del Tribunal Electoral porque lo convierte en un tribunal constitucional en la materia. Cuando dice el artículo 99 de la Constitución que las salas que integran al Tribunal Electoral, las salas regionales y sala superior, pueden inaplicar una norma electoral por ser contraria a la Constitución, le está reconociendo la función de un tribunal constitucional en la materia, ¿no? Y claro, esto tuvo un alto impacto también en el rediseño del recurso de reconsideración como el medio de impugnación a través del cual se hace prevalecer en el caso concreto. Esa es la diferencia entre el control electoral, de constitucionalidad electoral, de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. Ambos órganos tienen control electoral, constitucional en la materia electoral, pero la Suprema Corte es abstracto. No hace falta que le llegues alegando que esa ley que se impugna a través de acción de inconstitucionalidad causa un agravio directo. No, lo que se alega, el concepto de inconstitucionalidad, que se alega, el concepto de violación de la Constitución es ese, ¿no? Un concepto de esta norma viola el artículo tal de la Constitución. No tienes que ir a alegar, no, es que a mí, en mi persona, o sea, quien interpone la acción, les digo, son órganos políticos generalmente y no tienen que alegar un agravio directo, ni mucho menos. El concepto de inconstitucionalidad en la acción es abstracto. En cambio, en el control concreto, que es lo que se realiza en juicio de amparo, y lo que se realiza por parte del tribunal a través de los medios de impugnación en la materia electoral, sí requieren de una lesión, ¿no? Entonces, se rediseña el recurso de reconsideración a partir de esta reforma como el medio de impugnación a partir del cual se va a hacer prevalecer en el caso concreto el principio de supremacía de la Constitución a partir de la revisión que Sala Superior va a poder hacer de las sentencias que dictan las salas regionales, siempre y cuando en esas sentencias las salas regionales hayan hecho un control de constitucionalidad de las leyes en materia electoral. Eso es lo que se hace a partir de esta reforma por la que se le reconoce al tribunal, y no solo a Sala Superior, a todas las salas que integran al tribunal, la facultad de controlar la constitucionalidad de leyes electorales. Hoy sabemos que no solamente hacen control de constitucionalidad, sino que también hacen control de convencionalidad. Entonces, así se redimensiona no solo la labor del Tribunal Electoral, sino también la labor del recurso de reconsideración. Es el medio de impugnación a partir del cual Sala Superior va a poder revisar sentencias de las salas regionales que en principio serían sentencias firmes y definitivas, pero claro, si lo que se alega a través del recurso de reconsideración es que en esa sentencia la sala regional ha hecho un control de constitucionalidad o de convencionalidad, que vamos a ver que se ha venido ampliando, es lo que se entiende por control por parte del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Si se alega que Sala Regional hizo un control
de constitucionalidad o de convencionalidad u omitió realizar ese control cuando debió hacerlo, de manera excepcional, Sala Superior entra a revisar esa sentencia. En principio sería una sentencia firme y definitiva, porque es un asunto de competencia de Sala Regional. Pero se permite que Sala Superior entre a revisar esa sentencia con base en ese principio de defensa de la supremacía normativa de la Constitución. Para esto, para entender por qué yo les digo que con esta reforma se redimensiona el REC, el recurso de reconsideración, pues debemos recordar que el recurso de reconsideración se introduce por primera vez en México en la reforma del entonces COFIPE, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1993. En 1993 se incorpora ese medio de impugnación que es el recurso de reconsideración. Recuerden, en el 93 lo que existía era el TRIFE. No había todavía Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estaba el TRIFE. Y se incorpora el recurso de reconsideración a partir de la incorporación de la sala de segunda instancia del entonces TRIFE, que funcionaba como una sala central, pero en 1993 se incorpora la sala de segunda instancia. Y se le reconoce a la sala de segunda instancia la competencia para conocer y resolver sobre los recursos de reconsideración interpuestos en contra de las resoluciones de la sala central del entonces TRIFE y de las salas regionales emitidas en los recursos de inconformidad y de las asignaciones que hubiese hecho el Consejo General del IFE por el principio de representación proporcional. Así operaba en su primer momento el recurso de reconsideración. Era un medio de impugnación de competencia de la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, que se podía impugnar a través del recurso de reconsideración ante la sala de segunda instancia. Pues resoluciones emitidas por la sala central, el TRIFE funcionaba en una sala central y en una sala de segunda instancia, y resoluciones de las entonces salas regionales que, recuerden, no tenían un carácter permanente, solo funcionaban durante los procesos electorales, emitidas las resoluciones estas de la sala central o de las salas regionales en los recursos o juicios de inconformidad, que son los que se proceden para alegar, ¿no?, que una nulidad electoral o juicios de inconformidad, o de las asignaciones que por el principio de RP hubiese hecho el Consejo General del entonces IFE. Así entra el REC. A partir de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que esta ley entra en vigor en 1996, se incluye al recurso de reconsideración como un medio de impugnación por el que Sala Superior, ahora sí del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque es 1996, porque ya les dije que en la reforma constitucional del 96, el Tribunal Electoral entra a formar parte del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en la materia. Ya no es TRIFE, ya es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, claro, se dicta la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y esta ley dice que el recurso de reconsideración es un medio por el que Sala Superior del Tribunal Electoral puede revisar las resoluciones de las salas regionales emitidas en los juicios de inconformidad y de las resoluciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral al asignar diputaciones o senadurías por el principio de RP. Vemos cómo comienza a cambiar, ¿no? Ya no es la sala de segunda instancia del TRIFE, porque ya no existe TRIFE, es Sala Superior del Tribunal Electoral para conocer decisiones de las salas regionales en juicios de inconformidad o las asignaciones que por el principio de RP hubiese hecho el Consejo General del IFE. A través del recurso de reconsideración, entonces, se analizaba si se había emitido, ¿no?, la sentencia en el JIN, en el juicio de inconformidad, conforme a la ley.
era un control de legalidad, porque el tribunal no podía hacer control de constitucionalidad en ese momento de normas, no era un tribunal constitucional. Entonces, ese recurso de reconsideración del 1996, aunque ya era competencia de sala superior, tenía un objeto bastante restringido. A través del recurso de reconsideración, sala superior revisaba decisiones de las salas regionales. ¿Cuáles? Aquellas que hubiese emitido en juicios de inconformidad, que es la vía para hacer valer nulidades electorales. Generalmente esto, o las asignaciones por RP del Consejo General del IFE. Eso es lo que se entraba a conocer por recurso de reconsideración. A partir del reconocimiento de la facultad de control de constitucionalidad frente a leyes electorales, ese reconocimiento es en la reforma del año 2007, yo ya les dije, a partir del caso Castañeda-Guzmán, se da lugar a esta reforma del artículo 99, párrafo sexto de la Constitución en el 2007. Y eso está vigente hasta el día de hoy. A partir de esa reforma donde se le reconoce al tribunal la facultad de controlar la constitucionalidad de leyes electorales, y a partir de esta reforma donde se da el carácter permanente a las salas regionales, es que antes no tenían una funcionalidad permanente, solo funcionaban durante el tiempo electoral, se reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se reforma la Ley de Medios y se redimensiona la procedencia del recurso de reconsideración. Por eso yo les decía, el reconocimiento de la facultad de control de constitucionalidad de leyes no solo impacta en la función del Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional en la materia, sino que también impacta en la redimensión del recurso de reconsideración, porque pasó de ser un medio de control de legalidad de actos y de resoluciones o resultados electorales hacer lo que es hoy un medio extraordinario de control de constitucionalidad de las sentencias dictadas por las salas regionales en los medios de impugnación de su competencia. Es que antes, Sala Superior solo podía, a través del REC, conocer sentencias de las salas regionales dictadas en juicios de inconformidad. Hoy día no. Hoy día puede conocer, a través del REC, cualquier sentencia de sala regional emitida en cualquiera de los medios de impugnación de competencia de la sala regional en cuestión, si en la misma, dice la ley, pero vamos a ver que esto ha sido ampliado, la sala regional ha determinado la inaplicación de una ley por ser contraria a la Constitución. Lo que viene entonces es salas superiores a revisar y controlar esa decisión de la sala regional que ha resuelto inaplicar una ley electoral en el caso concreto por ser contraria a la Constitución. Es decir, se redimensiona el recurso de reconsideración para que Sala Superior tenga la última palabra acerca del significado y alcance de la Constitución en lo que atañe a la materia electoral. Sala Superior, a través del recurso de reconsideración redimensionado, no va a poder revisar cualquier sentencia de la sala regional, porque ya les digo yo, las sentencias de las salas regionales son en principio definitivas y firmes. Solo va a poder revisar aquellas en las que hay una cuestión constitucional. Para tener la última palabra, Sala Superior va a dar la última palabra en cómo se tiene que entender la Constitución en la materia electoral. No sé si hasta el momento me he explicado. Si hay dudas, por favor, háganmelas saber, porque sé que es un poco lioso, ¿no? El entender cómo ha venido evolucionando de manera tan rápida, ¿no? El recurso de reconsideración. Les escucho porque pues lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona, ¿no? No que yo me pegue el discurso de aquí 2 horas hablando, ¿no? Sino que yo quiero que ustedes realmente entiendan, y si no lo han hecho, pues no pasa nada, lo volvemos a explicar. ¿Por qué les digo que se ha redimensionado el recurso de reconsideración a partir de la reforma del año 2007? O sea que, a ver, Carlos, sí, Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Entonces, este recurso de reconsideración
El por qué es extraordinario, esa me queda duda. Y entonces este va a aplicar en sentencias, ¿no? Sobre las sentencias que dictaron las salas regionales. Esa es mi Sí, duda. exacto, sí. Eh, a través del recurso de reconsideración, vamos a ver lo que se impugna es, a ver, lo que se impugna son sentencias que pueden impugnar ustedes si quieren ir en recurso de reconsideración ante sala superior. Es competencia exclusiva de sala superior que van a impugnar sentencias. Dice la ley de fondo, vamos a ver que eso también ha sido modulado. Sentencias de fondo, dice la ley, emitidas por las salas regionales, Sala Regional Monterrey, Sala Regional Guadalajara, Toluca, Ciudad de México, Sala Regional Jalapa, Sala Regional Especializada, sentencias emitidas por las salas regionales en los medios de impugnación de su competencia, cuando en las mismas se hubiesen inaplicado leyes electorales por ser contrarias a la Constitución. Claro, esto tiene que ver con la facultad que se le reconoce a las salas que integran al tribunal en la reforma del 2007 de inaplicar en el caso concreto lo que se hace en el juicio de amparo, ¿no? Pero aquí está en la materia electoral, inaplicar una ley electoral en el caso concreto porque viola la Constitución. Si una sala regional en cualquier medio de impugnación de su competencia, en un JRC, en un JDC, cualquier medio de impugnación ha inaplicado para resolver este juicio, dice la ley de medios, ¿no? Si una sala regional ha inaplicado en un caso concreto una ley electoral, queda abierta la vía inmediatamente para que esa sentencia sea llevada en recurso de reconsideración a sala superior. Sala superior no conoce de oficio, hay que llevar el recurso de reconsideración. Y hay que decirle o convencer a la sala superior de, mira, esta sentencia la tienes que revisar en REC porque la sala regional interpretó el modo honesto de vivir, por ejemplo, que está en el artículo 34 de la Constitución, y dijo, perdón, y dijo que pues este requisito de ciudadanía, de tener además de 18 años y ser mexicano o mexicano, un modo honesto de vivir, pues va a ser una sanción electoral para impedir que una persona que ha sido sentenciada por violencia política se presente como candidato en el siguiente proceso, en el siguiente periodo electoral. Nosotros sabemos que Sala Jalapa decide en un caso concreto, por ejemplo, ese es un caso, ¿no? Sala Jalapa le llega un JDC, un juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía, y le dicen, a ver, este hombre que es presidente de un ayuntamiento cometió violencia política en contra de la síndica por razón de género, porque es mujer, quedó así acreditado por sentencia judicial de la misma Sala Jalapa, que no se impugnó ante Sala Superior, es firme la violencia política, nunca cumplió con las medidas de reparación, de no repetición establecidas, de protección establecidas en las sentencias, y se quiere presentar para la reelección en el siguiente proceso electoral. Le llevan ese caso a Sala Jalapa, ¿no? Y le dicen, a ver, este hombre tiene modo honesto de vivir, porque claro, para ser candidato se necesita tener 18 años, ser mexicano o mexicana y tener un modo honesto de vivir, dice la Constitución, porque se necesita ser ciudadano. Esa persona tiene modo honesto de vivir si cometió violencia política, si nunca cumplió con la sentencia y se quiere presentar como candidato al siguiente proceso electoral. Sala Regional Jalapa decide que no tiene modo honesto de vivir, que se desvirtúa el modo honesto de vivir por violencia política. Está interpretando el artículo 34 de la Constitución. Dicta esa sentencia. Claro, el hombre que recibe esa sentencia en su contra, la persona, el funcionario, dice, hombre, ¿cómo que no tengo modo honesto de vivir? Me voy ante Sala Superior. Pero claro, esa decisión de Sala Jalapa en principio sería firme. Pero queda abierta la vía del recurso de reconsideración porque Sala Jalapa ha interpretado la Constitución y ha dicho, tanto la Constitución Federal como la Constitución, en este caso era de Oaxaca, exigen el modo honesto de vivir. Y la Constitución de Oaxaca es específica para presentarse un cargo para el ayuntamiento. Y esa persona interpreta a Sala Jalapa
carece de la presunción de modo honesto de vivir porque fue condenado, o sí, fue sentenciado por violencia política. Claro, no es para siempre, es para el siguiente proceso electoral. Por eso Sala Superior puede conocer en recurso de reconsideración esa sentencia de Sala Jalapa, porque Sala Jalapa ha interpretado la Constitución. Entonces, es una cuestión constitucional y entra dentro de esa posibilidad de ser conocida en recurso de reconsideración. Por eso les digo, se redimensiona el recurso de reconsideración, que tiene una naturaleza extraordinaria, ya que por su medio únicamente se pueden impugnar sentencias emitidas por las salas regionales, además de las asignaciones que por el principio de RP realice el Consejo General del INE, siendo que de otra manera no se podrían revisar. Principalmente es extraordinario en relación a la revisión de las sentencias que dictan las salas regionales. En principio serían sentencias firmes, pero de manera extraordinaria se permite que Sala Superior entre a revisar para que Sala Superior sea el intérprete último de la Constitución en materia electoral. Sala Superior revisó lo que Sala Jalapa hizo en el caso del modo honesto de vivir y confirma lo que hizo Sala Jalapa y dice, efectivamente, el modo honesto de vivir como requisito de ciudadanía es una presunción juris tantum que puede ser desvirtuada con prueba en contrario, y la prueba en contra aquí de que no tiene un modo honesto de vivir es que fue sentenciado por violencia política y que no cumplió con la sentencia. No sé si me explico. Entonces, esa es como la redimensión. Antes de la reforma del 2007, antes de esa reforma y de que la ley de medios recogiera esa reforma, el recurso de reconsideración existía, pero solo para controlar cuestiones de legalidad sobre las cuales las salas en sus sentencias se hubiesen pronunciado en los juicios de inconformidad. Ahora, tras la reforma y tras la redimensión que esto ocasiona en el REC, puede revisar a través del recurso de reconsideración cualquier sentencia, no solo emitida en juicio de inconformidad, cualquier sentencia en la cual la sala hubiese realizado un control de constitucionalidad. Esa es la redimensión y eso es lo extraordinario del recurso de reconsideración que ustedes pueden instar ante Sala Superior. Ahora, el artículo 61, párrafo 1 de la Ley de Medios, del sistema de medios de impugnación en materia electoral, dice que el recurso de reconsideración opera como un medio ordinario para impugnar resoluciones de las salas regionales recaídas en juicios de inconformidad. Medio ordinario, y eso ha sido desde que estaba, pues desde el inicio del Tribunal Electoral, desde 1996, les dije yo que pues se le reconoce a Sala Superior la facultad de revisar a través del recurso de reconsideración las sentencias emitidas por las salas regionales en juicios de inconformidad. Y ahí lo que va a entrar a analizar son cuestiones de legalidad, es un medio ordinario, sabes que siempre que sala regional emite una sentencia en juicio de inconformidad se puede revisar en recurso de reconsideración ante Sala Superior, es un medio ordinario. Y cuando son asignaciones de diputados o senadores por el principio de representación proporcional que realiza el Consejo General del INE, sabemos que como medio ordinario de impugnación está el REC ante Sala Superior. Es un medio ordinario. Esto fue así desde 1996, cuando el tribunal entra a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Les dije, no, con la entrada en vigor de la Ley de Medios se incluye el recurso de reconsideración como un medio por el cual Sala Superior puede revisar las decisiones de salas regionales emitidas en juicios de inconformidad y las asignaciones del Consejo General del, entonces sí, FEO-INE, por el principio de RP. Eso es lo ordinario. Lo extraordinario que se incorpora a través de la reforma del 2007 y de la reforma constitucional y de la reforma de la Ley de Medios de 2008 es que Sala Superior, eso es lo extraordinario, a partir de que tienen control de constitucionalidad todas las salas del Tribunal Electoral, a través del recurso de reconsideración va a ejercer su función de control de regularidad constitucional de las sentencias que emitan las salas regionales en todos los medios de impugnación de su competencia. Ya les dije yo, que yo les contaba ahorita del modo honesto de vivir era un JDC resuelto por Sala Regional Jalapa.
No era un juicio de inconformidad, era un JDC. Y extraordinariamente se puede llevar ese asunto a la sala superior si lo que yo le estoy pidiendo a sala superior es revisa el control de constitucionalidad que ha hecho aquí la sala regional. Es un medio extraordinario. Ordinariamente el recurso de reconsideración entonces va a proceder frente a sentencias emitidas, así lo dice el artículo 61 de la Ley de Medios, ¿no? Frente a sentencias emitidas por las salas regionales en juicios de inconformidad o por las asignaciones que haya hecho por el principio de RP el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Siempre. Siempre que se cumplan con los presupuestos y requisitos, vas a poder tener la vía de recurso de reconsideración. Extraordinariamente, vas a poder impugnar las sentencias que emitan en todos los medios que son de su competencia en las salas regionales cuando hayan resuelto una cuestión de constitucionalidad. No sé si me explico. ¿Sí me explico? Voy a hacer yo un examen rápido. Le voy a preguntar a cada uno de ustedes a ver si han entendido, porque como dicen que sí me expliqué, entonces ahora les voy a preguntar yo a ustedes, porque como les digo, no, ¿para qué les voy a contar yo todo el cuento del REC si no entendemos para qué funciona? O sea, da igual que yo pase aquí hablando las 2 horas, porque lo importante es que ustedes lo vean, ¿no? El recurso de reconsideración es un medio de impugnación, una vía ordinaria abierta siempre, 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 cuando una sala regional, cualquiera de las salas, se ha pronunciado en juicio de inconformidad. Bueno, sabemos que sala regional especializada no puede pronunciarse en juicio de inconformidad, ¿no? Las otras salas se han pronunciado en juicio de inconformidad. Sabemos que el JIN es aquel por el cual hacemos valer nulidades, ¿no? Electorales. Si se ha dictado una sentencia de Sala Regional Monterrey en un juicio de inconformidad y nosotros cumplimos los requisitos que establece la ley, podemos ir en recurso de reconsideración a Sala Superior. Eso es lo ordinario. Contra las asignaciones que realiza el Consejo General del INE de diputaciones o senadurías por RP, siempre podemos ir ante Sala Superior en recurso de reconsideración. Eso es lo ordinario, siempre. Lo extraordinario es que por REC podamos impugnar una sentencia emitida por una sala regional en juicio de revisión constitucional o en JDC. Claro, eso es lo extraordinario, no es JIN, no es juicio de inconformidad. Entonces, ¿qué es lo que yo le tengo que probar a sala superior para que conozca? Pues que hay una cuestión de constitucionalidad o de convencionalidad en esa sentencia y que sala superior tiene que dictar la última palabra sobre lo que ha dicho la sala regional en la materia. Eso es lo extraordinario. Y ahí es donde se redimensiona el recurso de reconsideración. Eso es lo extraordinario del recurso de reconsideración. Hace que sala superior realmente, fíjense, se convierta en el máximo. La sala superior de los 7 magistrados y magistradas es en sí mismo la última palabra en cómo se tiene que interpretar la Constitución o los tratados internacionales en la materia electoral. Va a tener la última palabra. No va a poder conocer de oficio, no va a decir, miren, sé que Sala Regional Monterrey se pronunció ahorita sobre cuál debe ser el estándar, por ejemplo, para entender que una expresión es denigratoria en materia de género. Género tiene que ver con la prohibición de discriminación del artículo 1 de la Constitución. Y no va a decir Sala Superior, yo la voy a traer para mí. No tiene esa facultad de atraer. Tenemos que ir en recurso de reconsideración. Es la persona que quiera que esa sentencia de sala regional quede sin validez la que tiene que ir a sala superior. ¿Sí me explico? Vale, entonces el artículo 61 dice esto. El recurso de reconsideración solo procederá para impugnar sentencias de fondo. Les vuelvo a decir que eso de sentencias de fondo ha quedado, vamos a ver que ha quedado también desvirtuado, ¿no? Sentencias de fondo emitidas por las salas regionales en los siguientes casos: en los juicios de inconformidad en los que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, siempre que haya una elección de diputado y de senador, y que sala regional, la que sea, se haya pronunciado en juicio de inconformidad
por una causal de nulidad que nosotros hayamos alegado, ¿no?, de una elección de diputado y senador, siempre esa sentencia nos va a dejar abierta la vía del recurso de reconsideración ante Sala Superior, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones de diputado y de senador realiza el Consejo General del INE, si se cumplen los presupuestos y requisitos establecidos en la ley. B, en los demás medios de impugnación de competencia de las salas regionales, cuando hayan determinado, en las sentencias, las salas regionales hayan determinado la inaplicación de una ley electoral por ser contraria a la Constitución. Eso es lo extraordinario. Ahora va a poder Sala Superior revisar cualquier sentencia de las salas regionales, que en principio deberían ser sentencias firmes, si Sala Regional hizo un control de constitucionalidad de esa sentencia. Eso es lo que nos dice la Ley de Medios, el artículo 61. Ahora, fíjense bien, en cuanto a la procedencia ordinaria del recurso de reconsideración que procede para impugnar sentencias emitidas en juicios de inconformidad por las salas regionales, nos dice claramente, solamente que sea un juicio de inconformidad que resuelva una elección de diputado y de senador. No permite que a través del recurso de reconsideración se pueda conocer una sentencia emitida en un JIN que no sea una decisión de una elección de diputado o de senador. Claro, ¿por qué? Porque la elección presidencial, si se impugna, saben que si se impugna la nulidad de una elección presidencial, ¿quién conoce? Si se impugna la nulidad de la elección del presidente o presidenta de la República, que pronto igual será una mujer y no un hombre, ¿quién conoce? Sala Superior. A la superior, que no se, o sea, la Sala Regional jamás podría dictar una sentencia en juicio de inconformidad por el resultado de la elección presidencial. Por eso dice, de la elección de diputado y de senador. Si yo voy a impugnar en juicio de inconformidad la elección de diputados o de senadores, diputadas, senadoras, tengo que ir a Sala Regional. Y de lo que diga Sala Regional, tengo el REC ante Sala Superior. Esa es la vía ordinaria. Lo extraordinario son los otros medios de impugnación de competencia de las salas regionales y que yo impugnen en REC que las salas realizaron un control de constitucionalidad o de convencionalidad y le diga a Sala Superior, pronúnciate a ver si lo que hizo la sala regional en cuestión es conforme, ¿no? Es conforme a la Constitución. Entonces, la procedencia legal es esta. Es el artículo 61, párrafo primero de la Ley de Medios, la que nos da la procedencia del recurso de reconsideración. Sin embargo, vamos a encontrar que la Sala Superior ha venido ampliando la procedencia legal del recurso de reconsideración. En principio, esta sería la única posibilidad, la única vía. ¿Cuándo va a conocer en REC Sala Superior? Cuando sean sentencias de juicios de inconformidad de las salas regionales, cuando sean de otros asuntos de su competencia en la que las salas hayan inaplicado, la ley dice inaplicado una ley electoral por ser contra la Constitución, o en las asignaciones de RP del Consejo General del INE. Ahora, la Sala Superior, les digo, ha venido ampliando esto. Lo primero que amplió es que dijo, a ver, cuando dice la ley que procede en el inciso B en los demás medios de impugnación de la, bueno, cuando dice la ley en el artículo 61, párrafo primero, el recurso de reconsideración procede para impugnar sentencias de fondo dictadas por salas regionales, dice, la exigencia de esto de sentencia de fondo parece, dice Sala Superior, que de entrada excluye el estudio de cuestiones sobre las que se hubiese pronunciado las salas regionales y que no entren al fondo sustancial planteado en el asunto. Y dice Sala Superior, eso se tiene que aclarar. ¿Por qué? Porque para efectos, dice de esto, se debe tomar en cuenta que el término sentencia es un todo indivisible y que basta que en una parte de ella se examine el mérito de la controversia para que se estime que se trata de una sentencia de fondo. Es más, hay una jurisprudencia sobre ello. La jurisprudencia 22/2011 dice, esto de sentencia de fondo no se refiere únicamente a que se haya pronunciado una sentencia tocando el fondo sustancial del asunto. Dice, no,
sería suficiente, dice, para considerar la existencia de una resolución de fondo de las salas impugnable por el recurso de reconsideración, por ejemplo, una decisión de sobreseimiento parcial que hubiese ido acompañada de un pronunciamiento de mérito. Es decir, basta con que en la sentencia se examine el mérito de la controversia para que se estime que se trata de una sentencia de fondo, aunque sea una sentencia de sobreseimiento, que no se entienda que entra sobre el fondo del asunto, que analiza parcialmente el asunto. Si hubo un pronunciamiento de mérito, ya se entiende que es una sentencia de fondo. El tribunal comienza a ampliar desde el inicio su competencia en la materia. Dice, oh, eso de sentencia de fondo no solamente es el fondo, con que se pronuncie sobre el mérito, un pronunciamiento de mérito, ya, de la controversia, ya con eso, ya Sala Superior entiende que las salas regionales se pronunciaron sobre el fondo. Ahora, con relación a que solo procede para, dice el artículo 61, para aquellos casos en los que las salas hubiesen inaplicado una ley electoral. Eso dice, inaplicado una ley electoral por ser contrarias a la Constitución. Entonces, aquí lo que nos dice Sala Superior, este término de ley electoral como supuesto de procedencia se tiene que entender de manera amplia, dice. Se tiene que entender de manera amplia. Es decir, que puede ser que haya interpretado la ley electoral, que haya inaplicado expresamente la ley electoral o la haya inaplicado implícitamente. Pero el concepto de ley electoral dice, no hace referencia únicamente a la naturaleza del ordenamiento que contenga la norma, cuya constitucionalidad se controvierte, es decir, no solamente se refiere a que haya inaplicado una ley en la que se regula el proceso electoral, sino dice que también se puede referir, como en su momento lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a normas que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a los de la materia electoral, regulen aspectos vinculados directa o indirectamente al proceso electoral, ¿no? Y ya la Suprema Corte también ha entendido que normas generales en materia electoral pues se puede entender por este concepto a cualquier norma que se vincule de manera directa o indirecta con la materia electoral, aunque no se encuentre contenida en una ley electoral. Puede ser que está en una norma civil, pero que se hace referencia a la materia electoral, que tiene una vinculación directa o indirecta con el proceso electoral, ¿no? Eso también lo ha dicho la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y luego dice, recurso de reconsideración procede si en la sentencia la Sala Regional inaplica, expresa o implícitamente una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución, porque aquí el artículo 61 dice, extraordinariamente, el recurso de reconsideración es un medio de impugnación contra sentencias de las salas regionales cuando éstas hayan inaplicado una ley electoral. Esa inaplicación de la ley electoral puede ser de manera expresa o puede ser de manera implícita, ha dicho el tribunal. Es decir, que en la sentencia la sala regional puede decir de manera expresa, no voy a aplicar tal normativa porque es contraria a la Constitución, o esto puede quedar de manera implícita establecido así. Hubo un caso que llega en recurso de reconsideración en el año 2009 a Sala Superior. Era un caso del registro de candidaturas de un ayuntamiento de Colima. El recurso de reconsideración se presentó frente a una sentencia de Sala Regional Toluca. Sala Regional Toluca le toca verlo relacionado con el estado de Colima, ¿no? A ver, ¿qué había pasado aquí? En la sentencia de la Sala Regional Toluca, que es la que se lleva en recurso de reconsideración a Sala Superior, Sala Regional Toluca inaplica un artículo de una ley con el fin de declarar la inelegibilidad de una candidata propuesta por una coalición, que si no me acuerdo era el del PAN con alguien más, debido a que esta candidata era diputada local y no se había separado de su cargo para presentarse a un cargo de ayuntamiento.
¿no? Creo que era para la presidencia del Ayuntamiento de Manzanillo. Entonces, a ver si me explico. Llega un recurso de reconsideración en el año 2009 a Sala Superior. Ese recurso se presentaba en contra de una sentencia emitida por Sala Regional Toluca. La Sala Regional Toluca, en el caso que conoció, tenía que resolver sobre si la ley del municipio libre del Estado de Colima era o no contraria a la Constitución Federal, porque la ley establecía expresamente un catálogo de servidores y servidoras públicas que tenían la obligación de separarse del cargo para presentar candidaturas en una elección municipal. Y decía, para que se presenten como candidatos en una elección presidencial, se tienen que separar del cargo tal, y no puso, la ley del municipio libre del Estado de Colima no señalaba a las diputadas y diputados locales. No decía. Establecía una lista de los que se debían separar del cargo para presentarse a un cargo de ayuntamiento, pero no ponía a los diputados locales. En ese caso, entonces, se impugna el registro de una candidata que era diputada local, que no se había separado del cargo y que además estaba de candidata para el ayuntamiento. Y claro, ¿qué decían? Es que la ley dice que se tienen que separar del cargo todos, pero no dice que los diputados locales. Sala Regional conoce ese caso y entonces Sala Regional decide que esta candidata se tenía que haber presentado, separado del cargo previamente y que por tanto era inelegible. En esa sentencia, Sala Regional, aunque no lo dijese, estaba inaplicando el artículo de la ley del municipio libre del Estado de Colima que establecía el catálogo de servidores públicos que se tenían que separar previamente y que no ponía a los diputados locales. Estaba inaplicando ese artículo. Inaplicaba en el caso concreto este artículo de la ley local para declarar la inelegibilidad de una diputada local que no se había separado del cargo. Y decía Sala Toluca, es que está en una posición de ventaja con relación a los demás oponentes, que pueda ejercer una presión en el electorado y afectar al principio de equidad de la contienda, porque ella también se tenía que haber separado. Aunque no lo diga en la sentencia de manera expresa, estaba inaplicando esa ley. Entra dentro de la procedencia. Si nosotros leemos el artículo 61, dice, sentencias de salas regionales cuando hayan determinado la inaplicación de una ley electoral. Y dice Sala Superior, esa inaplicación puede ser de manera expresa. Si en esta sentencia Sala Toluca hubiese dicho, inaplico de manera expresa el artículo tal de la ley tal por tal, o de manera implícita. No hace caso a esa ley y dice, esta servidora pública, conforme a la Constitución Federal, se tenía que haber separado del cargo. No sé si me explico. O sea, ok, entonces hay una inaplicación. Ahí es donde yo les digo, es un medio extraordinario, porque está conociendo una sentencia de Sala Toluca que en principio debía haber quedado firme, porque aquí, en ese caso, Sala Toluca no está resolviendo un juicio de inconformidad. Está pronunciándose Sala Toluca sobre si esta candidata es elegible o no, porque no se separó del cargo. Y claro, hay una cuestión de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución establece determinados principios que se deben cumplir en el proceso electoral, y si esta mujer era diputada local y no se separó previamente del cargo, está incumpliendo, está violando el principio de equidad en la contienda. Y bueno, entonces esta es la procedencia legal del recurso de reconsideración. Como si no fuera ya complicadito entender el recurso de reconsideración hasta este punto, con la procedencia legal, Sala Superior ha dicho, la ley dice esto, pero con el fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, que está en el artículo 17 de la Constitución Federal, y privilegiar la verificación de la regularidad constitucional de los actos de autoridad en materia electoral, voy a ampliar la procedencia del recurso de reconsideración a través de jurisprudencia.
La ley dice que el recurso solo procede en estos casos, extraordinariamente para revisar sentencias de las salas regionales que hubiesen inaplicado una ley electoral en el caso concreto. Ah, pero yo voy a ampliar porque pues tengo que privilegiar, y eso yo lo aplaudo, que está bien que lo amplíe hasta donde pueda. Voy a ampliar la procedencia del recurso de reconsideración para proteger el derecho de acceso a la justicia como parte de la tutela judicial efectiva. Y ha venido ampliando. Y ha dicho por jurisprudencia, miren, en la ley les vuelvo y se las vuelvo a dejar. La ley dice, puede conocer sentencias de las salas regionales en las que haya inaplicado la sala regional, inaplicado una ley electoral por ser contraria a la Constitución. Y viene el tribunal y dice, pues yo también digo que va a proceder en aquellas sentencias, voy a poder revisar sentencias de las salas regionales en los que la sala regional haya omitido el estudio de control de constitucionalidad. La ley dice que haya inaplicado la ley electoral por ser contra la Constitución. Yo digo, cuando el recurrente le dijo a sala regional que se pronunciara sobre si la ley electoral del caso concreto era o no contraria a la Constitución, y la sala no lo hizo, también ahí va a proceder. Dice. Cuando la sala fue omisa, omitió el estudio, o declaró inoperante los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de las normas electorales. Esto es distinto a lo que yo les digo, porque la sentencia lo que nos dice es, la ley de medios lo que nos dice es cuando las salas hayan inaplicado una ley por ser contraria a la Constitución. En la jurisprudencia dice el tribunal, cuando hayan omitido pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley, o cuando hayan declarado inoperante los agravios. Hubo un caso, que es este asunto, el 186/2016, de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Zacatecas para candidatos independientes. El caso llega a Sala Superior, se controvertía una decisión de Sala Regional Monterrey y se decía, Sala Regional Monterrey omitió analizar la constitucionalidad relativa al registro de ciudadanos como candidatos para poder ser votados de forma independiente a todos los cargos de elección popular. No es que se pronunció, omitió analizar la constitucionalidad relativa a la regulación que existía en Zacatecas sobre el registro de ciudadanos como candidatos independientes. Los recurrentes ante Sala Superior aducían la vulneración de su derecho a ser votado por no habérseles asignado la regiduría por el principio de representación proporcional en la integración de un ayuntamiento de Zacatecas, y decía, es que hay una contradicción entre la ley electoral de Zacatecas y el artículo 35 de la Constitución, entre otros, porque los artículos de la legislación electoral de Zacatecas prohibían el registro de aspirantes a candidaturas independientes por el principio de representación proporcional para la integración de ayuntamientos. Solo lo permitían por mayoría relativa, pero no por RP. Decían, esto es contrario al artículo 35 de la Constitución y el artículo 41 tal y tal de la Constitución. No se pronunció Sala Monterrey al respecto. Y entonces Sala Superior admite el recurso de reconsideración y dice, cuando la sala omite pronunciarse y el recurrente le está pidiendo ese pronunciamiento, procede también el recurso de reconsideración. También ha dicho que procede contra sentencias de las salas regionales en las que interpreta directamente la sala regional un precepto constitucional. No cuando hay inaplicado una ley por ser contraria, está interpretando la sala regional directamente lo que quiere decir la Constitución. Esa es la labor que realiza un tribunal constitucional, ¿no? Interpretar también la Constitución. Entonces, aquí también han habido casos en donde las salas regionales interpretan directamente la Constitución y donde dice Sala Superior, si la sala regional interpretó directamente un precepto que está en la Constitución, pues yo puedo entrar a revisar. Me acuerdo que hubo un caso dentro de los que les menciono aquí una serie de casos, y hay muchísimos más, ¿no? En donde la sala regional
ha interpretado directamente la Constitución. Por ejemplo, en el caso del recurso de reconsideración 168 diagonal 2012, que era la elección de un ayuntamiento de Jalisco, Sala Superior determinó que era procedente, y miren, estoy hablando de la procedencia de admitir y estudiar el recurso. No estoy diciendo la decisión que toma Sala Superior, sino de admitir a conocer el asunto, ¿no? Determinó procedente el recurso de reconsideración en contra de una sentencia emitida por Sala Regional Guadalajara, porque en esa sentencia Sala Regional Guadalajara, en este 168 diagonal 2012, había fijado los alcances y contenido del artículo 35 de la Constitución respecto del derecho a ser votado cuando hay un procedimiento de inhabilitación de una candidata que fue electa. O sea, se inhabilita una candidata electa y Sala Regional dice cómo se tiene que interpretar en este sentido el derecho a ser votado. Como era un caso en el que Sala Regional interpretó directamente la Constitución, dice Sala Superior, pues yo puedo entrar a revisar esa sentencia de la Sala Regional. Ya ven que no solamente cuando la sala inaplicó una ley por ser contraria a la Constitución, también cuando interpreta directamente a la Constitución. Hubo otro asunto, este del 2021, el 597-2021, procede, dice Sala Superior, el recurso de reconsideración porque en la sentencia impugnada a la Sala Regional, que también era la Sala Regional Guadalajara, realiza una interpretación del artículo 115 de la Constitución, señalando que las personas que busquen ser reelectas lo tienen que hacer por el mismo partido o por cualquiera que hubiera integrado la coalición atinente que lo postuló, salvo que hubiese renunciado o perdido su militancia antes de la mitad del mandato. Directamente Sala Superior se pronuncia sobre eso y dice, dice Sala Regional Guadalajara se pronuncia y dice Sala Superior, yo puedo entrar a revisar. En principio, la sentencia de Sala Guadalajara sería firme, pero claro, está el recurso de reconsideración y Sala Superior dice, yo voy a ampliar la procedencia y puedo entrar a revisar esa sentencia. Luego ha dicho en la jurisprudencia 28 diagonal 2013, recurso de reconsideración procede para controvertir sentencias de las salas regionales cuando ejerzan control de convencionalidad, y es lo que les decía. Hoy día, los tribunales constitucionales en México, a raíz de la reforma constitucional del año 2011 y de la interpretación que se ha venido dando, pues entiende que en México los tratados internacionales sobre derechos humanos son parámetros de regularidad constitucional. Es decir, los derechos se interpretan conforme a lo que establece la Constitución y conforme a lo que establecen los tratados internacionales en la materia, y otorgando siempre pues la protección más amplia conforme al principio pro persona, salvo esto tan raro que tienen aquí todavía vigente de las restricciones constitucionales, que yo la verdad todavía no logro entender cómo es posible que, o sea, es un elemento completamente atípico si hablamos de progresividad de derechos, lo de las restricciones, pero bueno, esperemos que haya un pronunciamiento pronto al respecto, ¿no? Porque es un elemento que anda ahí purulando y que no encuentra el asidero dentro de una tendencia de progresividad de los derechos, que es lo que parece que se quiere instaurar en México en 2011. Entonces, lo que ha dicho Sala Superior es, el recurso de reconsideración también procede en los supuestos en los que salas regionales hayan inaplicado una ley electoral en la materia por ser contraria a un tratado. Es que las salas pueden inaplicar una ley por ser contraria a la Constitución. Como les decía yo, esa ley que decía que determinados funcionarios se tenían que separar del cargo y que no decía que los diputados locales. Y ahí Sala de Toluca dice, no, es que la ley, aunque no lo dice, esta diputada local se tenía que haber separado, yo no voy a aplicar la ley porque es contraria a la Constitución. Entonces, pero puede ser que sea contrario a un tratado, no a la Constitución. ¿Por qué? Porque está dentro de dentro de esta tendencia, ¿no?, de ampliación del parámetro de regularidad constitucional que se hace en México en 2011. Por eso en esa jurisprudencia se amplía. Y hay casos en donde la Sala Superior ha revisado a través de recurso de reconsideración sentencias emitidas por las salas regionales cuando se entiende que en la sentencia la sala regional pues
ha realizado un control de convencionalidad y aquí les dejo un ejemplo, este 249/2011, que se refería a la aplicación del principio de equidad de género en integración por el principio de RP, porque pues hoy tenemos avanzada lo que es la paridad de género. Sabemos que también atañe la paridad al RP, pero en ese momento no existía ese pronunciamiento. Es más, es el año 2012, no se había llevado a cabo la reforma del año 2014, donde se introduce la paridad como un principio constitucional, y por eso es que la Sala Regional Guadalajara, para resolver ese asunto, tuvo que irse a un tratado internacional y no la Constitución. Y miren, yo ahora les voy a presentar un catálogo de más ampliaciones que ha venido haciendo el tribunal. Ahora el recurso de reconsideración está súper ampliado a través de la jurisprudencia. Ha dicho Sala Superior, recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales cuando en las sentencias la sala regional ha inaplicado una norma consuetudinaria de carácter electoral. Imagínense, consuetudinaria de carácter electoral. ¿Qué es una norma consuetudinaria? Pues son aquellas establecidas por las comunidades y pueblos indígenas a través de procedimientos ancestrales, ¿no? Y que han sido aceptadas por sus integrantes para la elección de sus autoridades o representantes ante los ayuntamientos, que es lo que se reconoce, ¿no? Es las normas por sistema normativo indígena interno. Entonces, si en la sentencia la sala regional, la sala responsable, ha inaplicado una norma consuetudinaria de carácter electoral, eso puede ser revisado en reconsideración ante Sala Superior. Claro, estas normas consuetudinarias están comprendidas dentro del concepto de leyes electorales. Están sujetas a control de constitucionalidad, control de convencionalidad, sabemos que están sujetas, y pues en consecuencia admite ser impugnadas a través del recurso de reconsideración. ¿Por qué? Porque el sistema normativo indígena es parte del sistema normativo electoral. Y han habido casos en los cuales pues se ha admitido un recurso de reconsideración frente a una sentencia de sala regional que ha inaplicado una norma consuetudinaria en materia electoral. Un caso de renovación de concejales en el municipio de San Jerónimo, en Oaxaca, y Sala Superior entendió que procedía el recurso de reconsideración porque la Sala Regional Jalapa había inaplicado una norma de derecho consuetudinario indígena por considerarla contraria a la Constitución. Este caso es súper importante. ¿Por qué? Porque esta norma consuetudinaria que inaplica Sala Regional Jalapa decía que para presentar una candidatura a concejalía en esa comunidad indígena de San Jerónimo Sosola, se exigía la edad de 25 años al día de la elección. Si alguien quería presentarse un cargo de candidatura a concejalía, tenía que tener cumplida la edad de 25 años. La norma consuetudinaria exigía la edad de 25 años para presentarse un cargo de candidatura a concejalía. ¿En qué entra en conflicto esto con la Constitución? Sí, Janet. Pues con toda la norma convencional. ¿Cómo? Tan solo el hecho de tener que haber ponderado entre el derecho de los pueblos originarios, esta normativa interna, y lo que establecen las convenciones, ¿no? Tan solo el pacto para los derechos políticos y sociales. No. La pregunta es, si hay una norma consuetudinaria que exige la edad de 25 años para presentar una candidatura a concejalía, ¿en qué entra esto en conflicto con la Constitución? Porque, como yo les decía antes, el criterio que se fija aquí es recurso de reconsideración procede contra sentencias de salas regionales cuando inapliquen normas consuetudinarias de carácter electoral. La inaplican por ser contraria a la Constitución o por ser contraria a tratados. Aquí Sala Jalapa inaplicó esta norma consuetudinaria, esta norma que forma parte del sistema normativo interno de esa comunidad. ¿Por qué creen que la inaplica? Sí, Salomón. Por el derecho a ser votado por un ciudadano al cumplir los 18, pues ya tiene
ese derecho. Bueno, es lo que Exacto, pienso. exacto. Porque la Constitución en el artículo 34, cuando dice quién es ciudadano o ciudadana, que no es una cuestión cualquiera, es que si eres ciudadano y ciudadana, ya tienes derechos políticos, o sea, puedes hacer efectivos tus derechos político-electorales. O sea, cuando el artículo 34 dice, para ser ciudadano o ciudadana mexicana se requiere, te dice, ser mexicano de origen o por naturalización. Tener 18 años y un modo honesto de vivir significa que cuando ustedes son ciudadanos pueden ejercer sus derechos político-electorales. Antes de eso, ¿no? Antes de los 18 años ustedes ni pueden votar, ni ser votados, ni participar en consultas populares, ni formar partidos políticos, ni afiliarse a partidos políticos, ni en revocatoria de mandato, participar en nada. Y si yo, Wendy Jarquín, que no soy ciudadana mexicana, aunque tenga más de 18 años, desde luego, yo no puedo participar, yo no soy ciudadana en México, yo no tengo derechos político-electorales en México. Eso es lo relevante de este caso. El caso llega a Sala Jalapa y le dicen, oye, mira, en el municipio de San Jerónimo Sosola, el sistema normativo de la comunidad dice que para presentarme un cargo yo tengo que tener 25 años. ¿Es eso constitucional? Y dice Sala Regional Jalapa, no, porque la Constitución Federal que rige sobre las normas indígenas da la edad de 18 años. No se puede exigir más de 18. La sentencia de Sala Jalapa aplicó una norma consuetudinaria, aplicó una norma que formaba parte del sistema normativo de esta comunidad indígena. Y eso se impugna. Los interesados en que la sentencia de Sala Jalapa se invalide, que van a la Sala Superior y le dicen, Sala Superior, ¿qué dices tú de este caso? ¿Qué dices tú de este caso? Y dice Sala Superior, prevalece el sistema normativo interno indígena. Si exigen 25 años y su razón es que es 25 años porque esa edad ya has podido formar parte o ejercer otros cargos que se consideran relevantes en la comunidad indígena para considerar que una persona está preparada para ser concejala, entonces se tiene que hacer prevalecer el sistema normativo indígena. Sala Superior revirtió la decisión de Sala Jalapa y dijo, no, esto es conforme a la Constitución, porque esto es parte de la propia idiosincrasia del pueblo indígena, porque ellos consideran que antes de los 25 años no estás preparado para ejercer un cargo de tanta relevancia como la concejalía de un ayuntamiento. Ese es un ejemplo, ¿no? Hubo otro caso, que es el otro que yo les menciono aquí, que es el 125-2021 y acumulado, sí, este caso también, la elección de diputados locales en el Distrito Electoral 28 de Ciudad de México. Se presenta un recurso de reconsideración impugnando una sentencia de Sala Ciudad de México que había confirmado a la vez la determinación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, tanto el Tribunal Local, cuanto la Sala Ciudad de México negaban a quien presenta el recurso de reconsideración la expedición y entrega de la constancia de mayoría relativa correspondiente a la diputación local por el Distrito 28 de la Alcaldía de Iztapalapa. El recurrente dice, yo soy integrante de un pueblo originario de la Ciudad de México. Yo fui electo como diputado local a través del mecanismo de votación celebrado en los términos del sistema normativo del pueblo-nación de Culhuacán, dice. Porque yo me autoadscribo como indígena y entonces yo fui electo como diputado local por medio del sistema normativo del pueblo-nación de Culhuacán, precisando, dice el recurrente, que desde el inicio del proceso electoral, la autoridad administrativa tuvo pleno conocimiento del carácter con el que yo me presentaba. Yo era una persona indígena y yo me presentaba como persona indígena. No obstante, tanto el Tribunal Local cuanto la Sala Regional Ciudad de México habían considerado que su participación la hizo en base a la convocatoria normal, conforme a las normas del derecho legislado y no conforme a la normativa interna de los pueblos originarios. Dijo, no, él no participó como indígena, él participó dentro de las normas del derecho legislado. Con base en lo anterior es que no le querían dar la constancia de mayoría.
y el recurrente alegaba la supuesta inaplicación de las normas legales y comunitarias que reconocen su derecho de participar en condiciones de igualdad para la elección de diputación local. Entonces, claro, ahí es donde Sala Superior dice, ok, o sea, la Sala Regional Ciudad de México no reconoce la aplicación del derecho consuetudinario, pues yo voy a entrar a conocer este asunto, ¿no? Es ahí otro caso, otro ejemplo de cómo he entrado a conocer recursos de reconsideración cuando las salas regionales en su sentencia, pues no ha aplicado el derecho consuetudinario. Proceda, entre otros, no los voy a dar todos porque pues se los voy a dejar luego para que lo puedan revisar, pero proceda también, dice, y todo esto que yo les estoy contando lo ha ampliado Sala Superior por jurisprudencia. O sea, la ley dice procede cuando hay aplicado una ley electoral a la sala en el asunto concreto, la sala regional. Y todo esto es ampliación jurisprudencial. Y dice Sala Superior, procede también cuando en la sentencia que yo voy a revisar el recurso de reconsideración, la sala regional ha inaplicado una norma partidista y puede haberla inaplicado expresa o implícitamente. Esto por el reconocimiento del derecho que tienen los partidos políticos de autoorganizarse y autodeterminarse en los términos de su normativa interna. O sea, que si la sala regional en su sentencia inaplicó una norma del partido, de los estatutos del partido, esa sentencia puede ser revisada en recurso de reconsideración. Miren cómo la ley dice, cuando la sala inaplicó una ley electoral en el caso concreto, y aquí estamos en un caso que la sala ha inaplicado una ley partidaria en el caso concreto. O sea, por jurisprudencia había una ampliación inmensa. Hubo un caso bastante, que la verdad cuando yo lo conocí dije, wow, este caso fue fenomenal. Dice, el recurso de reconsideración 35, diagonal 2012 y acumulado, se refería al proceso interno de selección de las fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa, creo que del Partido Acción Nacional. El caso no tenía desperdicio. Las sentencias de Sala Jalapa es la que se impugna el recurso de reconsideración ante Sala Superior. Antes de esta sentencia no procedía el recurso de reconsideración cuando una sala regional hubiese aplicado una norma partidista. A partir de ese caso es que se comienza a decir, ok, también voy a conocer por recurso de reconsideración. Bueno, le llega a Sala Jalapa un asunto y en donde le dicen, a ver, Sala Jalapa, el partido, Acción Nacional, hizo un proceso interno y conforme a sus estatutos determinó las fórmulas de los candidatos a senadores por el principio de representación proporcional. A mí me puso en la segunda fórmula y yo considero que esto es contrario a la Constitución y le dice por X y Y motivos porque yo estoy más capacitado que el que va en la primera fórmula, porque el que va en la primera fórmula es afiliado, yo soy militante y le da una serie de razones. Y la sala responsable en este caso entra a conocer y comienza a decir, fíjense, la sala Jalapa entra a conocer y dice, miren, esta es la lista de candidatos que hizo el partido y entiendo yo que no tomó en cuenta tales y tales cuestiones que hacen más idóneo para que vaya en la fórmula del primer lugar el candidato Mario no sé qué, que lo pusieron en el segundo lugar. Yo considero que no, que es más idóneo para ir en la fórmula del primer lugar. Y le cambia las fórmulas al partido, alegando de que el perfil de los candidatos, del candidato que estaba en el segundo lugar, era mejor para ir en el primer lugar. Cambia el orden de prelación a Sala Jalapa en cuanto al registro de las candidaturas del partido. Imagínense el nivel de este caso, que la Sala Jalapa dice, yo voy a entrar a analizar la idoneidad por encima de lo que dicen los estatutos del partido político. ¿Dónde vamos a parar? Claro, el partido político dice, y el candidato que mueven del primero a la segunda fórmula dicen, ¿y el principio de autodeterminación de los partidos políticos? Eso está en el estatuto, y la Sala Jalapa dictó una decisión pasándose por encima de los estatutos, por eso se impugna ante Sala Superior, y Sala Superior admite el caso, y es más,
en plenitud de jurisdicción, Sala Superior dice cuál va a ser el orden de la candidatura, claro, el que había establecido el partido político. O sea, la sala Jalapa no puede, bajo ningún argumento, decir que para favorecer la imagen y representación del partido frente a sus propios miembros, iba a cambiar el orden de prelación de la lista. Eso es lo que había dicho Sala Jalapa en esa sentencia. Yo voy a cambiar el orden de prelación porque considero que así el partido va a quedar mejor frente a sus propios miembros y frente a la sociedad. Porque este candidato es más idóneo para ir en el primer lugar y no en el segundo. Claro, esto, desde luego, Sala Superior dice, no, le entro a conocer y me pronuncio porque aquí es el principio de autodeterminación de los partidos políticos el que pues entra en juego. Hay otras jurisprudencias donde dice recurso de reconsideración procede cuando se aduzca la existencia de irregularidades graves que puedan afectar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones. Este caso de nulidad interna de un partido político fue conocida con base en ese criterio. Otra jurisprudencia, la 39/2016, recurso de reconsideración, es procedente para controvertir sentencias incidentales. Yo les dije, la ley dice sentencias de fondo, y aquí dice la jurisprudencia, sentencias incidentales de las salas regionales que decidan sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas. Y aquí en esta jurisprudencia lo que nos dice es que si bien por regla general el recurso de reconsideración es procedente para impugnar sentencias de fondo, con el fin de privilegiar el acceso a la justicia, el derecho a la justicia, que es parte del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un recurso efectivo, que está también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es dable establecer que también se admite su procedencia, el recurso de reconsideración, frente a sentencias incidentales, si lo decidido afecta derechos sustantivos. También está pronunciado, dice, recurso de reconsideración procede frente a sentencias de desechamiento. No es de sentencia de fondo, sentencias de desechamiento en los que se advierta una vulneración manifiesta al debido proceso o en el caso de un notorio error judicial. Aquí también eso ha sido bastante llamativo, que se amplíe en la procedencia, dice, sentencias de desechamiento. En este supuesto se consideró también que el derecho a la tutela judicial efectiva y la previsión de que todos los actos y resoluciones se tienen que sujetar a la Constitución justifica que el recurso de reconsideración de manera excepcional proceda en contra de sentencias de las salas regionales en los que no se realiza un estudio de fondo. La ley dice sentencias de fondo. Pues dice, aquí no se realiza un estudio de fondo, pero se cumple con que la falta de un estudio de fondo es atribuible a la sala regional responsable por una inadecuada actuación que viole garantías esenciales del debido proceso, lo que se aprecia desde la revisión del expediente, o cuando exista la posibilidad cierta, real, manifiesta, suficiente para revocar la sentencia impugnada y ordenar la reparación de la violación. Eso es lo que nos dice esta jurisprudencia de la 12/2018. No es sentencia de fondo, es sentencia de desechamiento, pero si la falta de estudio de fondo es atribuible a la sala regional responsable por una indebida actuación que viole garantías esenciales del debido proceso o por un error que es evidente e incontrovertible, o cuando exista la posibilidad cierta, real, manifiesta y suficiente para revocar la sentencia impugnada y ordenar la reparación de la violación, ahí yo lo voy a entrar a conocer, aunque sea una sentencia de desechamiento. Y hubo este asunto, que es el subrec 801/2021, promovido por 2 personas militantes del PRI, impugnando una resolución de Sala Monterrey, en el cual era una sentencia de desechamiento. Sala Monterrey había desechado la demanda de estos 2 ciudadanos, no era sentencia de fondo, era sentencia de desechamiento. Sala Monterrey había desechado el JDC presentado por estas dos militantes del PRI en contra de una resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.
Es decir, estos dos militantes del PRI habían ido ante el Tribunal Electoral de Guanajuato impugnando actos relativos al proceso interno de selección de candidaturas a diputación local por el principio de representación proporcional de su partido. Dijo, ok, mi partido eligió, dice, a sus candidatos para ser diputados locales por RP. Nosotros tenemos un mejor perfil que los designados. Y se van ante el acaban la justicia intrapartidaria, se van ante el tribunal local de Guanajuato. El tribunal local dice que en él se van ante Sala Monterrey impugnando en JRC la decisión del Tribunal Electoral de Guanajuato y Sala Monterrey desecha. ¿Por qué desecha Sala Monterrey? Porque dice, ya pasó la elección. Si ustedes tenían mejor perfil o no que los candidatos que puso su partido, yo ya no lo puedo entrar a conocer porque ya transcurrió la jornada electoral. Estamos en la etapa de resultados electorales. Y por tanto, yo ya no voy a entrar a conocer si ustedes tenían mejor perfil que los otros. Es una sentencia de desechamiento de Sala Regional Monterrey. ¿Qué dicen estos dos ciudadanos? Dicen, nos vamos al recurso de reconsideración ante Sala Superior. Sala Superior recibe esto y dice, es desechamiento. ¿Puedo yo entrar a conocer este asunto? Y Sala Superior dice que sí va a entrar a conocer el asunto, que el asunto debe ser estudiado por dos criterios. Primero, dice, se alega la existencia de diversos precedentes en los cuales la Sala Superior consideró que el hecho de que ya hubiese transcurrido la elección no hacía irreparable la violación alegada por una persona que se ostenta como militante de un partido político, cuya pretensión era haber sido registrada en una posición mejor para la candidatura. Miren lo que les estoy diciendo, estos dos iban de candidatos para diputados locales por RP, pero no iban en los primeros lugares. Y es decir, nosotros tenemos un mejor perfil de los que pusieron en los primeros lugares. Ya se había dado el proceso electoral, ya se dio la votación. Y le dice Sala Regional Monterrey, ya se dio la jornada electoral, lo que yo decida es irreparable ya la violación si se cometió. Y dice Sala Superior, no es irreparable. No es irreparable porque estamos dentro de un proceso de elección de diputados locales por RP. Ya se dio la jornada electoral, pero estamos en la etapa de resultados. Si ya se dio la jornada electoral, quiere decir que el OPLE está llevando a cabo el cómputo estatal, pero en cuanto a los distritos. Y hasta que no decida quién ganó los distritos, no puede asignar las diputaciones por RP. La asignación de diputados de RP es un acto que se emite con posterioridad a la celebración de la jornada electoral y a los cómputos distritales. Se requiere la suma de los cómputos distritales para asignar los curules de RP. Por eso es que dicen, no es irreparable la violación, porque es una elección de diputados de RP. Y entra Sala Superior a conocer este recurso de reconsideración. Y bueno, ha dicho, procede contra sentencias en las cuales se alega el indebido análisis u omisión de estudios sobre la constitucionalidad de normas legales impugnadas con motivo de su acto de aplicación. Aquí les dejo un ejemplo. Procede para analizar asuntos relevantes y trascendentes. Y esta es como la mayor ampliación, la reina de las ampliaciones que hizo Sala Superior en cuanto a su competencia para conocer recursos de reconsideración. Ha dicho, miren, yo puedo conocer un recurso de reconsideración de un caso que si bien no se, en el cual no se actualiza ninguno de los criterios de la ley, ni ninguno de los criterios jurisprudenciales amplísimos que yo ya hice referencia, si es un asunto inédito, si es nuevo, si tiene importancia y trascendencia, si la interpretación es útil para el orden jurídico nacional, yo lo voy a admitir. ¿Y cuándo un asunto es importante? ¿Cuándo un asunto es trascendente? Cuando la sala considere que es importante y trascendente. Ya con esto la sala dijo, yo voy a entrar a conocer por REC el asunto de la sentencia de sala regional que yo considere que quiero entrar a conocer, ¿no? Ese es el certiorari electoral.
Esa es la facultad discrecional que tiene Sala Superior para admitir los asuntos que quiera conocer. Los que quiera. Siempre y cuando le convenza, y eso ustedes lo tienen que hacer, el recurrente, y le diga, oye, este asunto es importante. No está dentro de los supuestos de la ley, no está dentro de los supuestos de jurisprudencia. Conocer. Y hubo un asunto que entró por eso, y me acuerdo muy bien, fue el de cuando la sala dijo que la paridad de género era flexible, que este criterio ya no, a día de hoy no se puede sostener, ¿no? Y era una elección de diputados locales en Zacatecas, se lleva a cabo la elección para renovar la Cámara Local de Zacatecas, la Diputación Local, el Congreso Local, y se realizan los ajustes para alcanzar la paridad de género. Pongamos que eran 60 diputados en Zacatecas, y entonces tanto el OPLE como luego Sala Monterrey tuvieron que hacer los ajustes para que fueran 30 hombres y 30 mujeres. Para eso dijeron, los partidos políticos menos votados van a tener que cambiar sus fórmulas. Si su fórmula en primer lugar era de hombres, vamos a subir a la del segundo, que eran mujeres, para poder ir alcanzando la paridad, ¿no? 30 hombres, 30 mujeres. No sé si me explico. El OPLE movió las fórmulas y dijo, los partidos menos votados van a tener que, si comenzaba su primera fórmula con un hombre, no le vamos a asignar la diputación al hombre, vamos a mover a la fórmula del segundo lugar que debía ser mujeres, hombre, mujer, hombre, mujer. Hicieron eso. No se dieron cuenta que la fórmula del primer lugar del PAN era de hombres y movieron la de hombres, la pasaron al segundo lugar por la de mujeres y no alcanzó la diputación. Y viene el diputado o el candidato a diputado de esa fórmula que movieron y dicen, hombre, para privilegiar a las mujeres me movieron a mí, pero yo soy persona con discapacidad. Y tanta pues importancia es que visibilicen en lo político a las personas con discapacidad como que visibilicen a las mujeres. Y tienen 30 mujeres, 30 hombres, pues quiten a una mujer y me suben a mí. Quitan esa fórmula que subieron, que iba en el segundo lugar de mi partido, y ahora me suben a mí porque yo soy persona con discapacidad. Sala Monterrey dijo, no, paridad es paridad y no la vamos a mover. El asunto lo lleva este candidato a Sala Superior en recurso de reconsideración. No encajaba en ninguno de los supuestos que yo les he mencionado antes, pero Sala Superior dice, tiene importancia y trascendencia porque me voy a pronunciar sobre si la paridad de género debe ceder para privilegiar la participación política de otro grupo en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad. Y efectivamente en esa sentencia, en ese recurso de reconsideración 1150/2019, creo que fue, 1150/2019, si no me equivoco, o 2018, Sala Superior decide que la paridad de género en este caso iba a ceder para privilegiar la participación de la persona con discapacidad y que no iba a ser tan agresivo que quedaran 31 hombres, 29 mujeres para subir a esta persona que pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, ese criterio llega por el certiorari. Esto se llama certiorari electoral, que no es algo que ha inventado el Tribunal Electoral, lo tienen otros tribunales, es algo propio del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América que decide qué asuntos va a conocer conforme a su discreción, que en México lo tiene en revisión la Suprema Corte, con la facultad de atracción de la Suprema Corte, ¿no? Es eso, es certiorari. Cuando el caso tenga importancia y trascendencia, ¿no? ¿Y quién decide que el caso es importante y trascendente? Pues la Suprema Corte, ¿no? Ustedes tienen una lista en amparo de cuáles casos son importantes, ¿no? La Suprema Corte va a decidir ella cuáles casos son importantes y trascendentes. Y bueno, aquí les dejo pues el plazo por interponer. Aquí cambia también con relación a lo general. Ustedes saben que la ley de medios nos dice que el plazo para impugnar o para interponer los medios de impugnación generalmente es de 4 días, pues esa es una excepción a la regla general, donde nos dice que el recurso de reconsideración debe interponerse dentro del plazo de 3 días, cuando lo que se impugne sea una sentencia de la sala regional, o 48 horas si lo que se impugne es la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional que realiza el Consejo General del INE. 3 días se cuentan a partir del día siguiente aquel en el que se notifica la sentencia de sala regional que se va a impugnar, 48 horas a partir de la conclusión de la sesión del Consejo General del INE donde se realicen las asignaciones.
Y aquí se ha hecho una especialidad también por jurisprudencia, es la jurisprudencia 7/2014, y dice que si bien la ley establece que el término de interposición del REC es de 3 días, a partir de la notificación de las sentencias, y lo que se va a impugnar es una sentencia de sala regional, cuando se trata de comunidades indígenas y de sus integrantes, deben tomarse en cuenta las particularidades, obstáculos, circunstancias geográficas, sociales, que tradicionalmente han generado una situación de vulnerabilidad de este grupo, la distancia, los medios de comunicación que tiene la población, para tener una mayor flexibilidad en cuanto a la interposición del REC cuando se trata de una comunidad indígena, y han existido casos en donde pues se determinó oportuna, por ejemplo, la presentación de una demanda, si bien se realizó vencido el plazo de los 3 días que establece la ley, porque se tenía que tomar en cuenta que la persona se autoadscribía como persona indígena. Y bueno, ya no me da tiempo de entrar a los sujetos legitimados y tal, pero eso es un breve panorama de lo que se establece en los presupuestos de procedencia, ¿no? Los sujetos legitimados, en este caso, son partidos políticos. Y ahí en la ley, en el artículo 65 de la ley de medios, nos dice cuándo el partido político lo puede interponer. Los candidatos y candidatas también se han entendido que pueden interponer si se impugna una sentencia de sala regional en la que se haya confirmado la inelegibilidad del candidato, decretada por el Instituto Nacional Electoral. También hay jurisprudencia en este sentido, y bueno, el trámite y todo esto se regula en el artículo 67 de la ley de medios. Artículo 67, artículo 68 y en el 69 la sentencia. Y bueno, este sería un breve repaso del recurso de reconsideración. Si me puedo quedar con algo, pues les digo, es el medio extraordinario por el cual Sala Superior hoy día puede revisar prácticamente cualquier sentencia emitida por las salas regionales. Pues parecía que el criterio extraordinario era control de constitucionalidad. Hoy ha dicho el asunto si tiene importancia y trascendencia, y yo voy a fijar cuando es importante y trascendente. Yo decido en mi sentencia que tiene importancia y trascendencia, pues yo entro a conocer. No lo entra a conocer de oficio, se lo tienen que llevar ustedes y convencer a las y los magistrados que el asunto tiene, en este caso, que ser revisado por el REC. Ya ven que la ampliación es inmensa, ¿no? O sea, ya por REC pueden entrar a revisar cualquier sentencia de la sala regional. Bueno, quedan 3 minutillos por si tienen alguna duda o comentario. Y si no, pues les hago llegar la presentación. Les invito a seguirme a través de Twitter, donde siempre también les pongo información académica sobre cursos del tribunal o de otras instituciones académicas que les pueden interesar. Y si tienen alguna duda en particular, pues me pueden escribir un correo al correo que les pongo aquí del Tribunal Electoral. Y bueno, es viernes, perdón, son las 9 de la noche, sí tienen que tener muchísimo interés en la materia electoral, porque pues ya, viernes a las 9 de la noche el cuerpo no pide estar escuchando el recurso de reconsideración, ¿verdad? Pero bueno, les felicito porque pues están en esto y pues queda a su disposición, ya les dejo la dirección. Sé que ha sido muy rápido, pero pues no hay más tiempo para hablar del REC. Cualquier cuestión específica me la pueden preguntar por el correo y yo les hago llegar luego la presentación. Bueno, muchas gracias y que pasen buena noche y buen fin de semana. Gracias, Buenas noches, doctora. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bye, amigo.